Hermanos, ¿están contentos o no? ¿Sí? ¿No parece? ¿Están contentos? Amén. Pero no es siempre que estamos. A veces estamos enfrentando luchas y estamos lidiando con la tristeza. Es común, normal. Pero nuestra adoración y nuestro gozo no son afectados por eso. O sea, nosotros adoramos a Dios independiente del estado que estamos, ¿cierto? En todo tiempo. Nosotros estuvimos estudiando por un tiempo Iglesia, lugar de nuevos comienzos. Y hoy día nosotros estamos haciendo una transición entre este tiempo de la Iglesia de nuevos comienzos a una serie de sermones que vamos a predicar en el Sermón de la Montaña, que va del Mateo capítulo 5 hasta el 7. Entonces hoy día nosotros vamos a hablar de las nuevas inversiones y ya vamos a empezar estudiando el principio del Sermón de la Montaña o Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, nosotros partimos por las bienaventuranzas. Y yo sé que las mujeres están estudiando eso y va a ser un privilegio porque ustedes van a escuchar otra vez, pero sé que también ustedes han estudiado con personas distintas y es siempre muy grato cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, aunque sean textos conocidos como son estos. Entonces, Mateo capítulo 5, desde el versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 3. El Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Así nos dice la palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu o en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo te invito a bajar tu cabeza en este momento, cerrar tus ojos y tratar de aquietar su corazón y de escuchar la voz de Dios que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por las enseñanzas. Pedimos en esta mañana que tú nos bendigas, Señor. Humildemente te rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, nosotros hemos escuchado, hemos sabido de uno de los sermones predicados en la historia de la humanidad en el siglo XVIII con gran impacto en la historia de Estados Unidos. El sermón fue predicado en 1741. El tema del sermón era pecadores en las manos de un Dios airado. Este sermón se quedó famoso por el efecto profundo que por medio de la prédica y de la acción del Espíritu Santo, Dios infundió en el corazón de los oyentes. Este sermón se queda como uno de los más conocidos de la historia. 1741. Jonathan Edwards, el conocido teólogo del intelecto y del corazón, predica este texto. Interesante que no era un gran orador. Leí el sermón con una lámpara así, algo para los patrones actuales fome, ¿cierto? Leyendo así, largo, extenso, pero el Espíritu Santo actuaba de una manera tan tremenda que habían columnas en el templo y las personas estaban agarradas en las columnas con miedo.
Yo estoy seguro que si el Espíritu Santo de Dios se manifiesta en medio nuestro de manera profunda, nosotros vamos a conocer cosas y vivir experiencias que nunca hemos vivido. Dios es un Dios que hace milagros hoy día. Dios es un Dios que habla profundamente en nuestros corazones. Es el Dios que servimos. Es un Dios vivo. Bueno, pero yo les quiero hablar del sermón, el mayor sermón de la historia de la humanidad, predicado por el predicador más famoso y el más grande, el mayor predicador de la historia. El Sermón del Monte, predicado por Jesucristo. Ese sermón ha transformado la vida de personas en todo el mundo y a lo largo de la historia. Principios del reino de Dios para que podamos vivir según Dios. Enseñanzas profundas para los ciudadanos celestiales. Del capítulo 5 al 7, el Señor Jesús nos está enseñando cosas tan profundas. Y es interesante, en el Antiguo Testamento Moisés sube en el monte, recibe los mandamientos, entrega al pueblo de Dios. Ahora en el Nuevo Testamento Jesús sube en el monte, ve la multitud y empieza a enseñar los valores del reino de Dios, las enseñanzas tan profundas que al final del sermón las personas están maravilladas porque hay una autoridad espiritual que están en estas palabras tan profundas que las personas están quebrantadas. No son palabras normales. El Espíritu Santo ya está actuando en estos corazones y están todos impactados con la autoridad de Jesucristo. Al fin del sermón, registrado en Mateo capítulo 7, al final, los últimos versículos del capítulo 7 dice: y cuando terminó Jesús de estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Las personas estaban impactadas. Bueno, el sermón de la montaña, el sermón del monte, comienza con las conocidas bienaventuranzas. El Evangelio de Mateo fue escrito con un propósito de mostrar que Jesucristo es el Mesías. Y el destinatario del Mateo son los judíos. La historia de Jesucristo es contada por 4 personas de manera diferente. Ahí están los 4 evangelios. Y el propósito de Mateo es mostrar que Dios es fiel y cumplió su promesa, que el Jesucristo este que ustedes están viendo y escuchando es el Mesías prometido. Dios cumplió su promesa. Entonces él está argumentando, mostrando la divinidad de Jesucristo, mostrando la humanidad de Jesucristo, mostrando su poder, mostrando su empatía y mostrando que en él el hombre puede volver a tener comunión con Dios Padre y solamente por medio de Jesucristo. Entonces, queridos, Jesucristo comienza el sermón de una manera muy interesante. Primero mostrando que la doctrina cristiana es la doctrina de la contracultura. Hay algunas paradojas aquí en este texto, algunas cosas contradictorias aparentemente. Porque Jesucristo empieza hablando de una alegría profunda, pero de la alegría según Dios, no según los patrones del mundo, de la verdadera alegría, de los bienaventurados. ¿Y por qué nosotros decimos que hay aparentes paradojas? Porque Jesús dice: bienaventurados los pobres. O sea, feliz los pobres. ¿Usted conoce a alguien que es muy feliz porque es pobre? Oye, yo estoy buscando con toda mi fuerza la pobreza porque ahí está el gozo. Ustedes conocen una persona, porque Jesucristo dice: feliz los tristes. Sí, la próxima bienaventuranza Jesús va a hablar de eso. Va a hablar que son bienaventurados los que lloran por causa de sus pecados, por reconocer su
estado espiritual delante de Dios, lloran y lloran. Y estos son los felices. Felices los pobres. Felices los infelices. Felices los que son perseguidos por causa de mi nombre. O sea, una enseñanza diferente. Estamos hablando de los valores del reino de Dios. ¿Qué es lo que es la alegría para ti? ¿Dónde está tu alegría? Jesús nos habla de la felicidad, del hedonismo cristiano, como hemos estudiado con las mujeres hace un tiempo. Es impresionante, porque nosotros pensamos en un Dios que es alegre. Sí, la Biblia dice que es bendito. Y la palabra bendito usada muchas veces para decir que Dios es bendito es Macarios, o sea, bienaventurado. O sea que Dios se satisfaz en sí mismo. Y es por eso que en los estándares de Westminster, los teólogos, más de 100, llenos del Espíritu Santo, ahí en el siglo XVII, estos hombres llegaron en la producción de una de las herramientas teológicas más poderosas de la historia de la humanidad. Y la primera conclusión que llegaron es: ¿cuál es el principal propósito del hombre, el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozarlo eternamente. Hermanos, el Evangelio habla de gozo, de alegría, de una verdadera alegría. Y tú podrías decir: no, pastor, para mí alegría es estar siempre sonriendo, alegría es tener plata en la cuenta, alegría no es tener deuda, alegría es vivir en paz en el matrimonio, alegría es cuando me junto con mi familia el domingo a almorzar toda la familia, alegría es comprar la casa que yo quiero, alegría es no tener que enfrentar ninguna crisis. O sea, nosotros podríamos decir varias cosas acerca de alegría. Pero ¿qué es lo que es alegría? Según Dios. La verdadera alegría. Lo que vamos a estudiar, Dios mediante, estos días, cuando hablamos del Sermón del Monte, es diferente de nuestras características naturales. O sea, hay personas que son discretas, hay personas que son más cerradas, hay personas que son más extrovertidas, más expansivas. Y esas son características naturales, ¿cierto? Hay personas que hablan poco, hay personas que hablan más. Características naturales. Pero nosotros vamos a hablar de características que son producidas por el Evangelio a la vida de todos los creyentes, que no pueden ser naturales en nosotros mismos, porque estamos afectados por el pecado. Pero el Evangelio puede producir en nuestros corazones este carácter de Cristo. Entonces, cuando nosotros leemos las 8 bienaventuranzas, cuando el Evangelio dice que son felices los pobres de espíritu, cuando el Evangelio dice que son felices los que lloran, cuando dice que son felices los mansos, cuando dice que son felices los misericordiosos, los limpios de corazón, nada de eso es posible sin el Evangelio. Solamente el Evangelio puede transformar un arrogante en humilde. Solamente el Evangelio puede transformar un sucio, inmundo, en limpio de corazón. Solamente el Evangelio puede transformar un hombre que anda peleando, una mujer que pelea por todos los lados, en un manso. La religión no. El psiquiatra no. El psicólogo no. Nadie puede. Pero el Evangelio sí. Entonces, cuando nosotros leemos esta lista de características, no estamos leyendo y hablando de los supercreyentes. No. Estamos hablando de ti y mí.
Estas cosas necesitan estar presentes en nuestras vidas. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Eso es lo que tenemos que buscar. Bueno, ¿de qué manera partimos, cierto? Bienaventurados los pobres. Imagínense que Jesús empezara así: bienaventurados los limpios de corazón. Para mí sería diferente. O se dijera: bienaventurados los que tienen estas características naturales, o sea, que nacieron con estas cosas. Iba a excluir a muchos de nosotros. Pero está hablando de características que el Espíritu Santo produce en nuestros corazones. Nosotros vamos a mirar al espejo, a leer las Escrituras. Hoy día vamos a hablar de nosotros, de nuestra naturaleza, de quién somos, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Bueno, queridos hermanos, Spurgeon, el príncipe de los predicadores del siglo XIX, hablando acerca de esta bienaventuranza, él dice lo siguiente, muy interesante, que ese es el primer escalón de la escalera. De las 8 bienaventuranzas, partimos por aquí. O sea, nosotros de partida, si no entendemos que debemos ser pobres de espíritu, y lo que significa esto, todo lo otro no tiene ningún sentido, no hace sentido, no cobra sentido. Entonces nosotros necesitamos partir de aquí. Por eso Jesús empieza estratégicamente aquí. O sea, Dios nunca hace nada por casualidad. Nunca deja cosas en el aire, aunque tú, como aquel que está tratando de entender, no logras decodificar, no logras entender, no significa que Dios perdió el control. Todo está bajo el propósito soberano de Dios. Todo. Queridos, ¿qué es lo que significa entonces la palabra de Jesús que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos? Habla de 8 bienaventuranzas, hace 8 afirmaciones y habla de promesas que vienen acompañadas de estas bienaventuranzas. Aquí Jesús está hablando que es bienaventurado el pobre en espíritu. Y hay 2 palabras principales en el Nuevo Testamento para hablar del pobre. La primera palabra, penes, que significa el pobre, que es aquel que se mantiene. Es aquel que a lo mejor al fin del año no tiene la plata o en el verano para hacer un viaje. Que no tiene los recursos para salir todo domingo con la familia a comer en un restaurante. Que no puede comprar un auto. Que no puede comprar una casa, un departamento, vive de arrendo y paga un arrendo mínimo, pero él logra mantenerse en lo básico, come todos los días, tiene la casa, tiene el trabajo, lucha y sobrevive. Es pobre, pero se mantiene. Y hay otra palabra para el pobre que es pitocos, que es la palabra que Jesucristo utiliza, que es pobreza absoluta, carencia total, mendigo. No tiene nada, no tiene recurso, no tiene cómo mantenerse, no tiene cómo sostenerse. Y esta es precisamente la palabra que Jesucristo utiliza para decir: bienaventurados los pobres, profundamente pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué impresionante. Y por mucho tiempo muchas personas pensaban que Jesús se refería a los pobres económicamente. Y dice: pobre en espíritu, para que no quede ninguna duda. Y él está hablando de esta pobreza profunda, hermanos. Pero ¿cómo se caracteriza eso? ¿Cómo nosotros podemos entender eso? Está hablando de esta pobreza absoluta y total de aquel que está hundido en la miseria. Es el mendigo, el extremadamente necesitado, el que no tiene nada.
En realidad lo que Jesús está diciendo es que feliz el hombre que reconoce su total carencia y pone su confianza en Dios, porque espiritualmente él no tiene nada que le garantice ninguna tranquilidad y paz. Fuera del hombre no hay nada en el hombre que pueda garantizar su paz y su verdadero gozo. O sea, nosotros podemos tener todas las cosas en este mundo, todas las cosas, recursos, plata, casa, todo que nosotros podemos soñar, y todavía nosotros no sermos pobres de espíritu. Y hay personas que pueden tener todos los recursos y ser pobres de espíritu. Eso va a depender de dónde está su corazón. Pero lo que nosotros pensamos, tenemos que reflexionar en esta mañana, es qué es lo que nos pone contentos y gozosos. ¿Qué estamos buscando? La felicidad según Dios es ser pobre de espíritu. ¿Cómo nosotros podemos profundizar en este entendimiento? Primeramente, nosotros tenemos que quitar nuestros ojos de nuestro desempeño espiritual, pensando que nosotros podemos realizar cosas buenas por medio de nuestros dones y talentos, pensando que nosotros podemos conquistar el favor de Dios con las obras que hacemos. No. Es precisamente eso que Jesús quiere decir. Los pobres espirituales son los mendigos que alzan sus manos a los cielos y dicen: Señor, si tú no me das, yo estoy perdido. Señor, si tú no tienes compasión de mí, yo voy a morir. Señor, mi estado espiritual sin ti es tan profundamente pobre que solamente tu favor me puede dar vida y sentido de vivir. Fuera de ti no hay nada que sea suficiente para llenar mi corazón. Los que reconocen eso son los pobres de espíritu. Y los pobres de espíritu son los verdaderos ricos espirituales. Ahí está la verdadera riqueza, en la pobreza espiritual. Por eso que la perspectiva de Dios muchas veces va a ser diferente de la nuestra. Esta misma palabra es utilizada en dos situaciones. En la situación de dos iglesias de Apocalipsis. Una iglesia rica, la Odisea. El Señor Jesucristo dice: yo te conozco, conozco tus obras. Iglesia rica, pero yo tengo tanta pena de ti, porque en realidad eres pobre, porque es autosuficiente, porque eres arrogante, porque tu tesoro son tus cosas. En cambio, a la iglesia más pequeña, más pobre, Esmirna, Jesús dice: yo te conozco, conozco tu pobreza, pero tú eres rico, porque tu gran tesoro soy yo. Ahí está la verdadera riqueza. Hermanos, ¿por qué hay tanta gente deprimida y triste? Más que nunca. Porque están buscando alegría donde no hay alegría. Lo que Jesucristo está diciendo es lo siguiente: para que seamos llenos de Dios, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos, de la autosuficiencia. Que nuestra oración sea más de Dios y menos de mí. Más de ti y menos de mí. También tenemos que entender que todo el que no pone su corazón en las riquezas de este mundo y que al tener así su corazón desapegado de lo temporal, vive contento, como Pablo. Lo mismo en la abundancia que en la escasez. Él dijo: yo he aprendido a vivir en cualquier circunstancia, porque mi tesoro, mi alegría no está puesta en circunstancias o en cosas, sino en Dios.
É por isso que homens, quando estão sendo azotados, quando estão perdendo suas vidas, logran adorar a Deus e alabar a Deus. Porque o verdadeiro gozo não está em las circunstâncias, está em Deus. É por isso que Pablo está em uma cárcel, em condições subhumanas. Escreve a epístola da alegria, hablando de alegria, sabiendo lo que le tocará. Y convencido, con convicción de que la muerte llegará. Pobre en el espíritu es quien, al tener las riquezas de este mundo, está dispuesto, como Job, a bendecir a Dios cuando se las quite. Esa es la verdadera pobreza espiritual. Es aquellos que, al perder todo, no pierden su alabanza y su adoración, como hizo Job. Es de eso que está hablando Jesús. El tesoro más importante es lo que está en el corazón de parte de Dios. El pobre en espíritu es aquel que ha perdido toda confianza en su propia justicia, en sus propias fuerzas, y reconoce que depende totalmente del mérito de la obra de Cristo y del poder de su Espíritu Santo. Nosotros hemos leído en Isaías 57 que Dios alto, sublime, incomparable, tiene un trono celestial, habita en este trono celestial, pero a la vez habita con el corazón quebrantado y contrito. Un corazón quebrantado, arrepentido, un corazón pobre, un mendigo espiritual que sabe que no tiene nada, que depende de Dios, que clama, que roga, que implora el favor de Dios, atrae a Dios del trono celestial y tiene las verdaderas experiencias espirituales de adoración al Señor y con el Señor. Spurgeon dijo que cuando nosotros vamos a orar y que decimos no estoy logrando orar, no logro orar porque no sé por dónde empezar, y tú empiezas a luchar con la oración y tú tienes vergüenza de Dios, tú te sientes tan pecador y empieza, él dice que ahí es el momento que estamos haciendo las oraciones más profundas, porque no depende de nuestro desempeño espiritual, estamos reconociendo nuestra debilidad delante de Dios. Hermanos, Pablo dijo que cuando somos débiles, ahí está nuestra fuerza en el Señor. Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Nosotros, Jesús nos dio un ejemplo de lo que significa ser pobre de espíritu o pobre en espíritu. Nosotros también hemos leído la conocida parábola del fariseo y del publicano. El fariseo oraba bonito, decía con arrogancia: yo, Señor, te alabo, yo, Señor, soy fiel, yo doy el diezmo de todo, yo soy el super creyente, yo no soy como este publicano miserable, oh Señor. Y en cambio el publicano no usaba mirar a Dios, bajaba su cabeza, golpeaba su pecho y decía: sé propicio a mí, Señor pecador. Ten misericordia de mí, Señor. Señor, ten misericordia de mí. Misericordia, Señor. Jesucristo dijo que este salió justificado. Porque no se trata de lo que hacemos para Dios. Se trata de lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. De eso se trata el Evangelio. ¿Cómo estamos orando, hermanos? ¿O cuál ha sido nuestra postura delante de Dios? ¿Cómo nos acercamos a Dios? Presentándoles nuestros predicados, presentándole nuestras características, nuestros adjetivos, nuestro currículo. Para Dios no sirve de nada.
Lo que el Señor está diciendo que nuestras buenas obras no es una moneda que le puede comprar en algo. No. El profeta dijo que nuestras mayores obras son como trapos de inmundicia, son como basura. Ser pobre en espíritu es nuestra gran riqueza. Usted puede poseer las riquezas del mundo y ser pobre, pero usted no puede tener esta pobreza de espíritu sin ser rico. El pobre de espíritu es el que se prepara para recibir toda la riqueza de Cristo. El salmista dice eso de una manera impresionante cuando dice: yo soy pobre y necesitado, pero Dios cuida de mí. Yo soy pobre y necesitado, pero Dios cuida de mí. Es una promesa de Dios. Y por eso Jesús dijo, voy a repetir otra vez: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La felicidad cristiana no es para ser disfrutada solo en el cielo, como muchas personas piensan, o en el camino del cielo. El pueblo de Dios debe ser el pueblo más feliz de la tierra. Y por eso Moisés, cuando escribió, inspirado por el Espíritu Santo, en Deuteronomio capítulo 33, versículo 29, dice: miren, hermanos, feliz eres tú, oh Israel. ¿Quién es como tú? Pueblo salvado por el Señor, escudo que te socorre, espada que te da alteza. O sea, nadie es como tú, Israel. Tantos beneficios. El Señor puso su corazón en ti. El corazón de Dios está en ti. ¡Qué privilegio! Y bueno, hermanos, quiero caminar para que podamos entender eso de lo que significa ser pobre de espíritu, contando la experiencia de Salomón. Salomón buscó la felicidad en la bebida, en la riqueza, en el sexo, en la fama, y vio que todo era vanidad. Todo era vanidad. Temporario, efímero. No encontró la verdadera alegría. El vacío seguía en su corazón. John Piper dijo que el problema no es la búsqueda del placer, sino el contentamiento con un placer terrenal, carnal, superficial, temporario. Dios nos creó para el placer. La búsqueda de la felicidad es legítima, pero el verdadero gozo, la verdadera alegría, el verdadero placer está en Dios. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozarlo para siempre. La oración de Agustín de Hipona es la siguiente: Señor, tú nos creaste para ti, y nuestra alma no encontrará descanso hasta reposar en ti. Nosotros vamos a caminar dando vueltas, golpeando puertas en búsqueda del placer, de la felicidad, y no vamos a encontrar, porque la quietud, el descanso, la paz y el verdadero gozo, estas cosas solamente las podemos encontrar en Cristo y en Dios. Entonces quiero concluir haciendo algunas aplicaciones. La verdadera felicidad, la verdadera alegría, estar en ser y no en tener. La verdadera felicidad es estar
en abrazar las cosas que el mundo repudia y repudiar lo que el mundo aplaude. La verdadera felicidad no está en las cosas externas, sino en las cosas internas. Y voy a explicar qué significa eso. Jesús nos dijo que los bienaventurados son los ricos. La felicidad no está centrada en las cosas externas. Las riquezas nos satisfacen. La Biblia dice que Dios puso la eternidad en nuestro corazón. Las cosas de Dios son comunicadas por el Espíritu Santo que habita en el corazón del creyente. Y estas cosas, el fruto del Espíritu que es desarrollado en nuestro carácter a medida que vivemos en obediencia a Dios, estas cosas van a ser desarrolladas y reflejadas en nuestro diario vivir. Estas cosas no son externas a nosotros. O sea, no son las cosas que ganamos, que alcanzamos, que conquistamos, que son suficientes para dar sentido a la vida, sino las cosas de Dios, que Dios pone en nuestro corazón, del Espíritu Santo. No podemos ser llenos de Dios sin antes vaciarnos de nosotros mismos. Y tú sabes, si eres un verdadero creyente, la vergüenza que tienes delante de Dios por no lograr un día sin pecar. ¿Cierto? Y a veces andar pidiendo perdón por las mismas cosas. La verdadera alegría que Dios nos da no es una promesa para el futuro, sino una realidad para el presente. Este es uno de las únicas bienaventuranzas, hay otra más, en que Jesús ya afirma. Todas las otras promesas están en el futuro, pero esta está en el presente. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nadie entrará en la gloria del Señor si no es un pobre de espíritu. Esta es nuestra identidad. Sin la pobreza espiritual no somos nadie. Su corazón está vacío de vanidad. Está sediento de las cosas del cielo. ¿Has abierto mano de todo para derramarse a los pies de Cristo? Mira lo que dice Pablo para terminar. Según Corintios capítulo 8, versículo 9, Pablo dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. De eso se trata el Evangelio. El Evangelio que aparentemente es una paradoja. Aquí hay que perder para ganar. Aquí hay que morir para vivir. Aquí el camino es angosto. Aquí somos llamados a vivir de gloria en gloria. Aquí los últimos serán los primeros. Aquí los que se humillan serán exaltados. Y los que se exaltan serán humillados. Aquí el Evangelio de Cristo dice: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobreza espiritual. Y si tú te sientes como un mendigo espiritual, yo te invito a orar en este momento. Vamos a hablar con Dios. La segunda bienaventuranza va a decir que los que son pobres espirituales se derraman en lágrimas delante de Dios porque no tienen nada.
Yo miro mis manos, Señor, y no tengo nada que ofrecerte. Mis manos no tienen nada. Padre, estamos delante de ti en esta mañana, pobres. No hay nada en nosotros que es propio de nosotros, de nuestra naturaleza, que sea bueno. Estamos en falencia total, Señor, y absoluta. No sabemos ni siquiera cómo orar. Pero clamamos, Padre, que en Cristo tú tengas misericordia de nosotros. Enséñanos, Señor, a ser humildes de corazón, pobres espirituales, y a depender solamente de ti, Señor. A no confiar en nuestras fuerzas o en nosotros mismos, sino a depender completamente de ti siempre. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén.